La Biblia dice en Gálatas 3, el verso 9, que los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham, ¿sí? Los de la fe somos bendecidos. Oye bien, los de la fe somos bendecidos. Esa debe ser nuestra expectativa, hermanos, ser bendecidos por Dios. Nosotros que somos de la fe, que somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham, ¿sí? Gracias a Dios, hermanos, que Pablo no dice que somos bendecidos junto con David el guerrero, ¿sí? O con el hombre de oración Daniel, ¿sí? O con el profeta Isaías. Grandes testimonios de estos hombres. Pero Pablo dice que los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos, hermanos, cuando creemos lo mismo que creyó Abraham. Somos bendecidos no por hacer, no por ganar, ¿sí?, sino por gracia. Porque es el Señor, hermanos, quien quiere mostrar su bondad en la vida de cada uno de nosotros, cualquiera que sea tu circunstancia, en todas las áreas de tu vida. La bendición de Dios, hermanos, es real, es práctica, es útil para la vida diaria, ¿sí? Y nosotros somos bendecidos en la fe. Ahora, ¿fe en qué? Muchas veces, hermanos, cuando alguien está enfermo, ¿no?, le decimos, es que debes tener fe, ¿sí? O tiene algún problema económico, algún problema de negocios, lo que sea, y invitamos a esa persona a tener fe para ser sano, fe para ser prosperado, pero no es esa la fe a la que se refiere este pasaje, ¿sí? La fe, hermanos, que produce la fe para ser sanos, la fe para ser prosperados, la fe para ser restaurados, según el contexto de este pasaje, es la justicia por fe, es la justificación por fe. Creer, queridos hermanos, que tú y yo hemos sido justificados delante de Dios aparte de nuestras obras, ¿sí? Cuando nosotros podemos comprender esta verdad, hermanos, podemos tener acceso a ese favor de Dios. Porque mientras estemos pensando que todavía en algo depende de mí que Dios me bendiga. Y a veces, hermanos, se nos enseña esto, ¿no? ¿Sabe? Es a veces más fácil para una persona, incluso un inconverso, ¿sí?, una persona que jamás ha estado en la iglesia, es más fácil creer en la bondad de Dios. La iglesia cristiana, a veces nos hacemos expertos en pecados, en identificar pecados, ¿sí? Usted y yo, hermanos, en la iglesia sabemos de pecados que el mundo ni cuenta, pero de pronto en la iglesia, hermanos, nos especializamos tanto en pecados, nos hablan tanto de pecados, que definitivamente somos tan conscientes de eso que no nos atrevemos, hermanos, a buscar a Dios. En el ministerio de Jesús aquí en la tierra, solamente a 2 personas se refirió Jesús honrándolos por su fe. Solo 2 personas. Grande es tu fe, un hombre y una mujer. El común denominador no eran judíos, nunca habían estado bajo la ley. Parece que la ley, hermanos, limita la fe. Parece que toda esta idea de nosotros tener que cumplir la ley, ¿sí?, y darnos cuenta de nuestra incapacidad para cumplirla, hermanos, nos limita, nos impide creer, nos impide ser atrevidos, arrojados en nuestras oraciones, en nuestra petición delante de Dios, porque seguimos sintiéndonos tan limitados. Por eso, hermanos, la fe en la que somos bendecidos es en la justificación por fe. Dice el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es cuando nosotros creemos
en Jesucristo y en su obra, hermanos, que somos declarados justos. Es la fe la que nos es contada por justicia, no las obras. La justicia en el contexto del nuevo pacto en el que ustedes y yo estamos, hermanos, es un don. La justicia no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Produce buen comportamiento, produce transformación, produce buenas obras, definitivamente sí. Pero no es, hermanos, no son las obras las que producen en nosotros justicia, sino la fe. Dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, estamos en Gálatas 3, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, Abraham creyó el mismo evangelio que nosotros. Por eso Jesús dice, cuando Tomás, ¿no? Tú porque has visto, crees. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y se refiere tanto a los del pasado como nosotros en el futuro. Bienaventurados los que sin ver al Cordero de Dios creyeron. Y este fue Abraham. Y él conoció, él creyó lo mismo que nosotros, el mismo evangelio. Él creyó en Jesucristo, que la salvación, hermanos, era por gracia. Y dice que su fe le fue contada por justicia. Todas las bendiciones, hermanos, las recibimos después de recibir la justificación por fe. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso, algunas personas, Jesús antes de sanarlos les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan del paralítico aquel? ¿Sí? Que todos se asustaron, se enojaron los fariseos ahí. ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba sentirse perdonado antes de recibir la sanidad. ¿Sí? Y creo yo, queridos hermanos, que ese es realmente un problema en la iglesia. No estamos entendiendo que delante de Dios nos presentamos limpios, justos, santos, hermanos, aparte de nuestras obras, en la justicia que es por fe, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre en particular, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, lo está preparando para recibir esta bendición tan grande. Pero primero entiende, tus pecados están perdonados. Cristo los llevó todos, hermanos. Por Cristo somos santos, por Cristo somos justos. Juan Calvino dice que no podemos dividir la santidad de la justicia, ¿sí? Porque nuestra santidad y nuestra justicia es Cristo, y Cristo no se puede dividir. Una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermanos, y hemos sido declarados justos, automáticamente delante del Señor, Cristo es nuestra santidad. Nos presentamos delante de Dios con esta perfección. Los de la fe somos bendecidos, pero en caso de que a alguien le interese la maldición, vea lo que dice el verso 10, ¿sí? No creo, pero si alguien acá, ¿no? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Leyó bien. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pareciera que lo que debería de decir es que todos los que quebrantan la ley, ¿verdad? Pero no dice eso. No es los que quebrantan la ley, es los que dependen de las obras de la ley. Siempre, hermanos, que hablamos la diferencia, la separación entre gracia y ley es muy sencillo, ¿sí? Gracia es recibir sin merecer, creer que por Jesús soy justo. Ley, ¿sí? La ley significa yo queriendo obedecer la ley para que Dios me bendiga. Eso fue, hermanos, el momento más trágico en la historia del pueblo de Israel. Cuando
Dios los saca de Egipto y los lleva, hermanos, con una promesa a la tierra que fluye leche y miel. Los voy a bendecir, dice Dios. Y los saca de casa de esclavitud, de servidumbre, donde estaban sometidos, hermanos, a un régimen tirano que los estaba matando. Y Dios les dice: los voy a llevar a un lugar deleitoso, donde hay casas enormes, llenas de cosas buenas que ustedes no llenaron, donde hay huertos con frutos maravillosos que ustedes no plantaron, donde hay cisternas de agua que ustedes no cavaron. Ellos entendían muy bien esto, hermanos, porque todas esas cosas fueron las que ellos hicieron para los egipcios mientras fueron esclavos allá. Pero no pudieron comprender la gracia. Y en Éxodo 19 llega el momento donde dicen: todo lo que tú mandes que hagamos, nosotros lo vamos a hacer. Todavía no conocían la ley, pero se conocían ellos mismos, ¿no? Ellos creían que podían. A ellos les gustaba, hermanos, merecer las cosas, ganar las cosas. Esa es la diferencia entre gracia y ley. Dios ofreció gracia. El pueblo de Israel pidió ley, pidió ser juzgado conforme a su comportamiento. Así que aún los creyentes, hermanos, ¿sí? La carta de Pablo a los Gálatas es a la iglesia, es a los creyentes, como tú y como yo. Y Pablo les dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es hacer, hacer y hacer. La gracia es recibir. La gracia es disfrutar lo que el Señor, hermanos, tiene para nosotros. Pero cuando nosotros nos metemos en la cabeza esta idea de que no ajusta nuestro comportamiento, realmente tenemos razón, ¿sí? Le damos lugar al diablo. Por eso Pablo dice: no le des lugar al diablo. Mientras nosotros, hermanos, sigamos teniendo conciencia de condenación, le damos lugar al diablo para impactar nuestra vida con las maldiciones de la ley. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros no estamos más bajo la ley. Dice verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y los justos somos tú y yo. Hemos sido declarados justos por Dios por la obra de Jesucristo. Esto, hermanos, lo que produce en ti y en mí es un distanciamiento del pecado impresionante. Pablo dice en Romanos capítulo 6, el verso 14: porque el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley fue dada, hermanos, con un propósito: avivar el pecado, ¿sí? Y nosotros no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado, hermanos, toma ocasión por la ley, por el mandamiento, ¿sí? Es su centro de operaciones. Para que nosotros podamos pecar, necesitamos estar bajo la ley. Por eso dice Pablo: no estamos nosotros bajo la ley, y el pecado no se enseñorea más, no nos puede dominar. En Gálatas 5:1 Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés más otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud, hermanos, no es el pecado, ¿sí? Normalmente cuando leemos el pasaje, este pasaje así de manera aislada, diríamos: bueno, el yugo de esclavitud es cuando andábamos en el pecado, en iras, en contiendas, en borracheras. Pero no es lo que está diciendo. El contexto nos dice otra cosa. Cuando dice aquí: estad pues, nos está remitiendo al contexto, ¿sí? Hay que ver qué dice el capítulo 4 para poder entender cuál es el yugo de esclavitud. Si usted va y lee el capítulo 4, se va a dar cuenta
que el yugo de esclavitud es la ley, no es el pecado. El pecado se produce después por la ley, pero nosotros no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema de la iglesia en Gálatas, hermanos, no era el pecado, porque hay una diferencia, ¿no?, que está haciendo Pablo entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Pero su problema no era que estuvieran en pecado, como el caso de los corintios, ¿se acuerdan? El caso de los gálatas, hermanos, es que insistían en estar bajo la gracia, pero aún así seguir cumpliendo la ley. Entiendo que por Cristo puedo recibir las bendiciones. Dejo de estar torturándome por lo que no he podido hacer, lo que no he alcanzado a hacer. Todas las promesas que le hice al Señor, en todas he fallado, hermanos. Todas. Fui a muchos retiros de jóvenes y a muchas reuniones y a muchos congresos y retiros de todo, y me acuerdo que salíamos entusiasmados, ¿verdad?, motivados a hacer cosas, y llegaba a la casa con esa intención, muy bien intencionado, queridos hermanos, para el siguiente día haber olvidado prácticamente todo. Y entonces yo me sentía mal, y como otra vez, y ahí viene a esperar otro retiro, ¿no? Otro campamento de jóvenes para volver a motivarme, a animar la carne, a cumplir. Y otra vez lo mismo, queridos hermanos. Ese era el problema de los gálatas. Salían súper motivados, ¿no?, en la carne, y querían cumplir y querían obedecer. Pero es la gracia, hermanos, la que produce en nosotros verdadera transformación. Mientras yo insista en cumplir la ley, seguirán siendo mis fuerzas. El Señor no está en la ley. El Espíritu me guía, hermanos, cuando yo entiendo que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. La puerta a la vida en el Espíritu es esa. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para ti y para mí que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, estás bajo condenación. Pero para nosotros que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. La gracia produce obras. Hay una discusión que parece una contradicción en la carta de Santiago, ¿sí? Santiago habla acerca de la fe sin obras, ¿se acuerdan? Y dice, la fe sin obras es muerta. Vean, capítulo 2 de Santiago, el verso 21. Santiago dice esto: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ah, caray. Parece otro evangelio, ¿sí? Parece realmente contradecir, hermanos, que Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe sin obras. Pero lo que Santiago está hablando, hermanos, esta justificación de obras, no está hablando, hermanos, la manera en la que Abraham fue justificado delante de Dios, sino cómo Abraham fue justificado delante de los hombres, ¿sí? Las obras son buenas. De hecho, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Pero las buenas obras, hermanos, son resultado de la fe. Abraham fue justificado por fe cuando todavía Isaac no nace, ¿se acuerdan? Está en la carpa triste, no tiene hijo. En ese momento Abraham creyó y en ese momento fue declarado justo. Pasaron, hermanos, entre 12 y 14 años para que sucediera lo que Santiago dice. Pero Abraham fue justificado antes. La justicia de Dios en Cristo Jesús, hermanos, para nosotros produce buenas obras. Santiago luego dice también de Rahab, ¿sí? Verso 25, asimismo también Rahab la ramera.
siguen diciéndole igual, ¿verdad? La ramera, a eso se dedicaba. Y dice que ella fue justificada por obras cuando recibió aquellos espías, ¿se acuerdan? En Jericó. Pero cuando usted lee la historia, Rahab dice: oímos lo que Dios ha hecho con ustedes y temimos, creímos. Rahab creyó, hermanos, en ese Dios poderoso. Por eso cuando recibe a los espías del pueblo de Dios, por lo que ella había creído de Dios, hizo esta obra, poniendo en riesgo, hermanos, la vida de ella y de toda su familia, por fe. Y es la fe, hermanos, la que le permite disfrutar la salvación para ella y para toda su familia. El don de justicia, dice Romanos 5:17. Así reinarán en esta vida, hermanos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ahora, hay otro pasaje que parece también complicar las cosas con relación a las obras y la justicia por fe, la justicia por obras y la justicia por fe. Primera de Juan capítulo 3 dice, verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Sí? Manifestarse es que se ve, ¿verdad? En esto se notan, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pues aquí pareciera entonces, hermanos, que son las obras. ¿Sí? Otra vez, que son nuestras obras las que manifiestan si somos hijos de Dios o no, ¿verdad? El que no hace justicia, dice, y no ama a su hermano, no es de Dios. Y esto pone a temblar a muchos a veces, ¿sí? Verso 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Ok. Entonces aquí nos va a explicar cuáles son las obras, ¿sí? ¿Cuáles son esas obras buenas? ¿Cuáles son esas obras malas? Porque vean lo que dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí parece que está hablando de que uno era muy buen hombre, Abel, y Caín era un perverso, ¿verdad? Obras buenas, obras malas. El que tenía obras malas, Caín, mató a su hermano, que era un hombre bueno. Parece que eso está diciendo, ¿no? Pero si este pasaje, hermanos, nos presenta esta referencia, usted y yo como estudiosos de la palabra nos vemos obligados necesariamente a ir y ver la historia. Usted puede decir: pastor, la conocemos perfectamente. Caín mató a Abel y se fue a vivir al no sé qué del paraíso, ¿verdad? Hasta hay una película, ¿no?, de eso, ¿verdad? Y creemos por eso que conocemos la historia. ¿Qué hicieron Caín y Abel para que sus obras fueran opuestas? Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y dice que la ofrenda de Caín no la vio con agrado. Seguramente sus padres, hermanos, les debieron enseñar qué ofrenda, con qué ofrenda deberían de presentarse delante de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron cubrir su desnudez. De hecho lo hicieron, cubrieron su desnudez. ¿Con qué? Con hojas de ensalada, ¿sí? Hojas de higuera,
¿sí? Cuando Dios se encuentra con ellos, Dios los cubre de pieles. Para cubrirlos de pieles era necesario matar un animal, ¿verdad? Representando que alguien más había pagado por el pecado de ellos. Ellos ahora dijeron: estamos desnudos, pero Dios los cubrió con esa piel, que es exactamente lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. Nos ha cubierto, hermanos, con la justicia, con la santidad de Jesús. Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios rechaza la ofrenda de Caín y recibe la de Abel. Honra la ofrenda de Abel. Ellos se presentaron delante del Señor. Verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios respetó la ofrenda de Abel, hermanos, porque era un sacrificio. Abel no se estaba presentando delante de Dios en sus fuerzas, diciendo: yo he completado tus mandamientos, yo he obedecido. Él se está presentando delante de Dios como un pecador, pero presentando una ofrenda de sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero Caín se presentó con el trabajo de sus manos, ¿sí? En sus fuerzas. Y es aquí donde les digo la enseñanza. En Génesis 4, verso 1, Eva dice: finalmente tuve un hijo varón. Y ella se acuerda de Génesis 3:15, cuando Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y tal vez, hermanos, Eva le contó esto a Caín: tú eres mi simiente, tú eres el que va a derrotar al que nos hizo pecar, tú eres. Y tal vez, hermanos, Eva motivó tanto a Caín a las obras en sus fuerzas, que cuando se presenta delante de Dios, él dice: no necesito un intermediario. Después, hermanos, Caín mató a su hermano, porque la ofrenda de Abel fue aceptada. La ofrenda de Abel apuntaba a Jesús. ¿Cuál es la fe, hermanos, que Dios honra? Cuando te presentas delante de Él en los méritos de otro, en los méritos de su Hijo Jesucristo, no en los tuyos. No es: Dios, bendíceme porque yo hice, bendíceme porque yo di. ¿Sí? Si usted viene a la iglesia, hermanos, para convencer a Dios que lo bendiga, no funciona así. Si usted quiere hacer algo, si usted quiere servir a Dios para agradarle y ganar su favor, está equivocado. Eso no sorprende a Dios. Es presentarnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Esa es la fe que el Señor honra. Hebreos capítulo 11, el primer héroe de la fe que aparece ahí en la lista es precisamente Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, justificado por la ofrenda. Así que lo que dice Primera de Juan, hermanos, acerca de las obras buenas y las obras malas de uno y de otro, se está refiriendo a la ofrenda que presentaron, ¿sí? No al carácter, no al comportamiento. No es que Abel era muy buen muchacho y Caín era así medio travieso. No, no se refiere a eso. Cuando Primera de Juan habla de las obras de uno y de otro, buenas y malas, se está refiriendo a la ofrenda que presentaron. Abel no tenía el mejor carácter o el mejor comportamiento. Lo que lo hace un héroe de la fe, hermanos, es la ofrenda que presentó. Es lo que lo declara a él justo. Así que Hebreos, hermanos, Dios no está dando testimonio del carácter de Abel, del comportamiento de Abel, sino de la ofrenda que él presenta. Es su ofrenda la que fue mejor.
Hermanos, no nos presentamos delante de Dios diciéndole: Dios, yo te prometo que voy a dejar, yo te prometo que voy a cambiar. No funciona así delante de Dios. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, tengo esta actitud, tengo este vicio, tengo este mal hábito, mi carácter y todo lo que sea que usted entiende ahora que debe cambiar, ¿sí? No venga delante del Señor. ¿Cuántas veces lo hemos prometido? ¿Cuántas veces en la pareja, los hijos a los padres? Papá, te prometo que ahora sí voy a echarle todas las ganas. ¿Y cuánto dura eso? Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermanos, fue la sangre del cordero la que fue aceptada. Dios dijo: cuando yo vea la sangre, ¿sí? Donde yo vea la sangre, el ángel de la muerte pasará por encima. No era, hermanos, el comportamiento, no era el carácter de los hombres y las familias que estaban en aquella casa, era la sangre en la puerta. El mensaje de la Biblia es ese, el mensaje del Evangelio es ese: salvos por gracia. Volvemos a Génesis 4, dice: no miró con agrado la ofrenda de Caín. Verso 6, pero vean, hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Ahora Caín está enojado, ¿sí? Y algunos dicen: no, así Dios no te va a hablar, y mira, y esto. Bueno, aquí Caín está enojado y Dios lo busca. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Sí? Caín, les digo, yo creo que pensaba que él era el libertador. Verso 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Fíjense bien la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Dice aquí, la Septuaginta es una versión de la Biblia, hermanos, la traducción básicamente del Antiguo Testamento escrito en el hebreo al griego, ¿sí? 70 eruditos, por eso se llama Septuaginta. 70 eruditos se juntaron para traducirles el Tanakh a los judíos que ahora ya no hablan hebreo, ya no hablaban hebreo, porque el lenguaje o el idioma oficial era el griego. Y ahí es donde nace la Septuaginta, ¿sí? Esa versión de la Biblia del Antiguo Testamento en el griego. Esa versión Septuaginta, cuando dice aquí, si bien hicieres, traducida directamente del hebreo, dice: si ofrendaras correctamente. No se trata de las obras, hermanos, se trata de nuestra ofrenda, cómo nos presentamos delante de Dios. Luego dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Sí? La palabra pecado en el hebreo, ¿sí?, es la palabra jatá, ¿sí?, que también significa ofrenda por el pecado. La traducción literal, hay un erudito del hebreo, Young, está en inglés, ponla por favor por ahí, sé que muchos de ustedes saben, ¿verdad? Bueno, allá dice lo mismo, ¿verdad? Dice: en la puerta está la ofrenda por el pecado llamando. Hermanos, la misericordia de Dios, fíjese bien, llegan Caín y Abel, uno lleva un cordero y lo presenta como ofrenda, el otro llevó una ensalada, ¿verdad? Dios rechaza la ofrenda de Caín, acepta la de Abel. Caín se va enojado, pensando matar a su hermano, y Dios va hasta su casa y le dice: ¿por qué te enojas? Si ofrendas bien, la ofrenda por tu pecado está a la puerta de tu casa. O sea, Dios hizo llegar un cordero. Dios le dio la oportunidad a Caín, hermanos, de salir de su casa y sacrificar esa ofrenda, ¿sí?,
la ofrenda por tu pecado, está tocando en la puerta de tu casa. La misericordia de Dios, hermanos, es más grande que nuestro pecado siempre. Siempre el favor de Dios, el deseo de Dios de bendecirnos. Pasó que Caín rechazó la gracia y mató a su hermano. Hermanos, Dios hizo todo para salvarnos. Él ha hecho todo para bendecirnos. El deseo del corazón de Dios es bendecirte. Los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, ¿sí? Y perecieron en la contradicción de Caín. Seguir el camino de Caín, hermanos, es seguir el camino de las obras. Muerte, pereces. Sigamos el camino de la gracia que Jesús nos ofrece. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, por la vida que nos das en Cristo.